Bienvenidos a todos, nuevo día. Vamos a comenzar un poco lo que era el concepto de filosofía, que igual es bastante complejo de definir. Así que nos vamos a quedar con algunos conceptos simplemente de qué es lo que se busca, cuál es la intención de la filosofía. Vamos a compartir. Bueno, la filosofía, como ustedes bien saben, su origen, filosofía, que es con lo típico que se nos enseña, amor al conocimiento, es esencialmente una disciplina, una ciencia, cuando se sigue una metodología, cuyo interés es descubrir, poder generar nuevas nociones, reglas generales sobre el universo. Como decía, toda realidad es susceptible de conocimiento filosófico, lo cual también va a ser otro vínculo con el tema de la literatura, en el sentido, ¿qué es lo que busca el hombre, por ejemplo, al momento de crear? ¿Cuál es el efecto que tiene el arte para el alma o para la esencia del ser humano? Y que es un poco lo que vamos a ver también, bueno, bastante vamos a verlo, al momento de analizar las obras. Es un saber sistemático, es decir, hay un proceso por algo, vamos a ver ahora con Sócrates, que existen ciertas metodologías, ciertos procesos de estudio para poder hallar nuevos conocimientos. Si bien se empieza a través de métodos simples como la mayéutica de Sócrates, luego vamos a encontrar que la filosofía es la base de la ciencia, con Descartes, por ejemplo, con Bacon, quienes son los que empiezan a establecer todo lo que es el método científico, el empirismo, por ejemplo. Por otro lado, el estudiar filosofía va a requerir para nosotros una cierta empatía o esa capacidad de poder ver el mundo con los ojos de la persona que está reflexionando sobre su momento, sobre su realidad, sobre los conceptos sociales, culturales, que lo llevan a entender, como decía, el mundo desde una perspectiva y que le hace también generar ciertos cambios en relación a preguntas esenciales. Como digo, cuál es la finalidad del hombre, qué es lo que debe perseguir si es que no existe una finalidad, cuál es el orden social, eh, cuál es la esencia de los grupos, entre otras. Ahí podemos hacernos un montón de preguntas. ¿Existe la muerte? ¿Existe el alma? Entonces, esta filosofía como ciencia, o como al menos como una disciplina ya identificable, va a surgir en Grecia ya más menos y se va a desarrollar con Sócrates plenamente a partir del siglo IV antes de Cristo. Ya habíamos visto que obviamente que esta reflexión en relación al universo, en relación al mundo ya existía y que es parte de la esencia del hombre, pero que se manifestaba a través de este pensamiento mítico, de la explicación sobrenatural de las cosas. Ahora pasamos entonces de este pensamiento mitológico a los presocráticos o preplatónicos, como les nombran algunos. Vamos a nombrar algunos, hay bastantes, vamos a aprovechar de corregir acá. Pasamos del mitos al logos cosmogónico, es decir, al conocimiento del cosmos. Y vamos a encontrar dos tipos de pensadores en esta época, vamos a checar aquí. Uno que son los monistas y otros que son los pluralistas. ¿Qué se refiere? Sobre el origen del universo, el origen del mundo. Los monistas, tales de Mineto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito que tenemos allí, van a establecer que el mundo tiene su origen en un elemento específico, el aire, el fuego, el agua. Mientras que los pluralistas van a decir que es una conjunción de diversos elementos. Los preplatónicos o presocráticos, Mileto, no nos vamos a detener muchos en ello, porque, como digo, su visión fue orientada hacia el origen del cosmos, más que hacia una visión social. Eso va a ser una evolución.
tenemos lo ilógico, lo sobrenatural, luego la explicación natural del mundo, y luego vamos a pasar con Sócrates, Platón, Aristóteles, a una explicación no del mundo, sino de lo social y del hombre. Va a ser esa evolución. Dice, primer griego que admite una causa natural de las cosas. Es decir, antes era un dios, algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Ahora no, es algo que existe, que es tangible. Todo procede del agua. Esta afirmación implica la idea de la unidad de todas las cosas y hay dos novedades. Uno, como dice allí, que todos tienen un origen común y natural, y que la idea de que tras los cambios los fenómenos se oculta un principio común, el arjé. Entonces, al menos aquí ya empezamos a hablar de que existe una especie de materia, de unidad, de la cual todos vamos a estar conformados. Obviamente, acorde a la época, esto se podía hacer solamente a través de la observación, y probablemente lo que Tales de Mileto observó fue que los animales, los humanos, las plantas giraban en torno al agua, que las sociedades se desarrollaban también en torno a los ríos. Por lo tanto, este desarrollo social respondía a esta necesidad de volver al origen, es decir, al agua. Anaximandro habla del cosmos, dice la interdependencia de todo el mundo visible. Su arjé, su origen, dice, busca el arjé detrás de esa capa aparencial y por abstracción de lo sensible concluye que es lo apeir, la materia infinita. Esto repercute en el mundo al infinito como una masa uniforme e indeterminada, que van a surgir los contrarios. Es como una, no sé, una materia oscura, como le diríamos ahora, una masa no conocida, pero que a raíz de eso va a ir dividiéndose todo lo demás. Un poco como la materia, una materia, nada más. ¿Cuál es la forma de esa materia? Es desconocida. Anaxímenes, el aire, lo mismo. Por la respiración, porque nos rodea, va a ser su origen el aire. Mientras que la elección del arjé parece un paso atrás, de la acción arjé representa un progreso. Del aire brotan todas las cosas por condensación y refracción. Quizás el arjé un paso atrás de la visión cosmogónica, donde teníamos un todo que iba más allá de lo observable, es decir, Anaximandro hablaba de una materia que va al origen, que va más allá de lo que nosotros podemos ver directamente, si es una materia estable, es decir, que no implica cambios. En cambio, Anaxímenes vuelve a esta mirada de lo que nos rodea, de lo palpable e inmediato, y eso es un retroceso, es decir, esa capacidad de abstracción que nos dio Anaximandro, se limita, pero también dice, el aire brota en todas las cosas por condensación y rarefacción, es decir, vemos la mutabilidad de las cosas. Eso permite el aire. El Heráclito habla ya... Profesora, Dígame. ¿va a subir esta materia a la intranet? Sí, tengo que subirlo a intranet. Profe, ¿Mm? tenemos que escribir todo lo que está ahí. No, si esto yo lo subo. No está en el hilero en el otro. En todo caso, igual los voy a subir. Ya no se preocupen. A ver, les voy a hacer ahora un cambio. A ver acá. Estoy justo en el curso. Ah, no, pero lo digo así como para tenerlo en el cuaderno. No, como les digo, lo de los presocráticos es un poco más de conocimiento común, pero no me voy a enfocar en ellos por el simple hecho de que no se enfocaron en las artes, solamente para que veamos cómo fue evolucionando el pensamiento de, como digo, de lo sobrenatural a lo natural a la sociedad, cómo el hombre necesitó ir dando una explicación progresiva al mundo y cómo esta explicación se pudo ver reflejada a través del arte, siendo el mito y lo social lo que se va a reflejar de mayor manera. Pero no es necesario que anoten absolutamente todo. Ya, volvamos. Bueno, en el caso de Heráclito, dice, el pensamiento mismo es el tema de reflexión. El lenguaje, Heráclito habla de un logos, también tiene una noción de un dios, de algo que debimos existir primero en un pensamiento.
bueno, tiene otras ideas como la guerra es el padre de todas las cosas en relación a que la guerra es una separación, un poco parecido a lo de Anaximandro. Para él el fuego es el arjé, algo vivo que se alimenta de toda la materia, la transforma. Nuevamente origen, el sol, el calor, la cocción, es Pantarrey, el perpetuo fluir de todas las cosas. El fuego también implica esta mutabilidad que veíamos con Anaxímenes y el aire. Y el arjé implícito en el hombre mismo, el conocimiento. Nosotros, el universo se va a regir y va a tener un orden gracias a la razón del hombre. Si somos nosotros quienes le vamos a dar una estructura a través de nuestra comprensión. Si yo comprendo el mundo tiene orden. Bueno, tenemos a Parménides, a Empédocles, a Anaxágoras, la del caos. No quiero alargarme en ello, quiero que pasemos más al otro. Sí, un poco acá Leucipo, Demócrito, que ya son los pluralistas y me parecen más interesantes por el tema de los átomos. Las causas materiales de lo existente están constituidas por dos elementos, lo lleno, el ser y lo vacío. Como digo, aquí ya empezamos a darnos cuenta, acá, de la capacidad de análisis que se dio en esta época, y va a ser bastante triste esta pérdida durante la época medieval y el oscurantismo, como desde los griegos pudimos tener nociones solamente por la abstracción, solamente por el pensamiento, que pudieron ser comprobadas siglos después gracias al avance de la ciencia. Y que, bueno, el átomo también tiene relación con la conformación de la vida, la molécula, cómo se van estructurando, porque acá dice, el no ser existe, es el vacío que permite el movimiento, el ser está constituido por cuerpos indivisibles, infinitos, invisibles e imperecederos, llamados átomos. Forma, orden y posición, así se distinguen. Y estos van a componer los cuerpos perceptibles. Sabemos que los átomos chocan unos con otros, etc. Entonces, para ello, el origen va a ser esta unidad mínima que no es observable y que flota o que existe en un vacío. Este mismo vacío va a ser el que permita el movimiento y la creación de, es decir, estos átomos choquen y vuelvan a crear nuevos elementos. Entonces, durante este periodo, solamente vamos a ver esta visión naturalista, por decirlo, de la realidad, ¿no? Una explicación del origen a través de la naturaleza. Lo interesante, bueno, también lo interesante va a surgir ahora ya en el siglo IV, como les decía, con la aparición de los sofistas y la aparición de Sócrates, que van a ahí encontrarse, va a haber un encuentro de ideas bastante importante. Vemos también en este siglo IV que hay un gran desarrollo del arte, como la escultura que están observando, el Apoxiómenos, que es un deportista que se está limpiando. ¿Qué características notan dentro de esta escultura? ¿Mm? ¿Hay algo que les llame la atención o algo que resalte? Los genitales cubiertos. ¿Ya? Si mal no me equivoco, bueno, el cubrimiento de los genitales fue impuesto por la Iglesia Católica cuando estas obras se empezaron a exhibir. Entonces, originalmente no estaban cubiertos. No sé, se le escuchó cortado. ¿Se escuchó cortado? Ya, repito. Que la Iglesia Católica exigió que se cubrieran los genitales de estas obras con el tiempo. Entonces, estos son, por lo general son agregados. Los griegos tenían un gran respeto por el cuerpo desnudo. Si recordamos los primeros Juegos Olímpicos, los atletas estaban desnudos en esto. Pero, claro, ese cubrimiento también hace relación al resto de su cuerpo que
no posee ropa y que hay un gran detalle en su anatomía. No podemos hablar de una obra de arte rústica o abstracta, sino que hay técnicas que hablan de perspectiva, que hablan de un análisis del cuerpo humano. Entonces hay un desarrollo científico, por decirlo así, de una gran capacidad de observación y que también se va a ver reflejado en el pensamiento. Hay una necesidad de explorar esa realidad. ¿Mm? Y esa realidad, bueno, primero va a aparecer, como digo, el sofismo. ¿Quiénes son los sofistas? ¿Mm? ¿Han escuchado algo? ¿Se recuerdan? Sí, Ya, muy bien. ¿Qué se acuerda? ¿Qué se acuerda de los sofistas? Bueno, de los sofistas no recuerdo nada. Porque no Profe, me Estoy enseñaron. a mí intentando no me hacer pasó. memoria. Profe, a mí ni me pasaron esta materia. Ya. Bueno, los O sea, sofistas... no tuve ni tuvo siquiera filosofía. Pucha, qué triste. Bueno, F. Bueno, los sofistas eran maestros, también pensadores de la época, pero ellos vendían sus conocimientos. De hecho, su desarrollo o la aparición se vio muy beneficiada gracias al desarrollo de las polis y a la caída de los imperios dentro de Grecia. Sabemos bien que Grecia, la cuna de la democracia, en donde estaban estas elecciones del pueblo, es decir, de los hombres libres que podían elegir a sus representantes, pero ¿cómo los elegían? En el foro, en un foro público. ¿Y eso qué va a requerir? Del arte de la oratoria, de la retórica, del buen hablar. Y eso es lo que se encargaban los sofistas. Los sofistas les enseñaban a estos nobles o a estos ricos cómo expresarse, cómo de poder convencer a la audiencia, a los votantes, y pudiesen ser elegidos para los cargos públicos. Es como que mentían. ¿Que La mayoría mentían? mentía. Es lo que podemos ver hasta el día de hoy en la política, prácticamente. Persuadir, yo creo que sería la palabra. Por lo mismo también había un gran choque entre las ideas de los sofistas con Sócrates, porque Sí, eso es lo que iba a decir, que después en su época fueron muy atacados por lo mismo, porque vendían sus conocimientos en vez de entregarlos gratuitamente, se podría decir así. Entonces, claro. En su momento fueron súper atacados también. Sí, uno por la venta de conocimiento y otro por la finalidad que cada uno le daba a sus saberes. Por ejemplo, para el sofista, que es la retórica, que es el convencimiento, o inclusive la persuasión, el saber es manipulador, inclusive. Sócrates establecía que el saber tenía una finalidad que era encontrar la verdad. Entonces, el sofista niega la verdad. Por eso habla de la validez del conocimiento aquí. El sofista, no hay un conocimiento único, no hay verdades absolutas, es lo que dice Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en la medida que son, y de las que no son en la medida de lo que no son. Es decir, nosotros terminamos estableciendo qué es y no es según nuestra visión de mundo, y va a dar pie al relativismo. La típica, depende de dónde se le mire. Sí. Es eso prácticamente. Los sofistas también van a establecer que quizás un sujeto en particular pueda tener una verdad absoluta. Y ahí es cuando nosotros hablamos de mi verdad. Esto es verdad para mí. Puede que no lo sea para ti, pero es cierto para mí. A mí me sirve. Por otro lado, esas verdades absolutas, al no existir, van a permitir el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? A ver, ¿quién me lo define de manera rápida? Uy, es tener que comprobar las cosas en vez de creerlas. dudar de todo, sería. Exacto, muy bien. Comprobar, dudar.
Es decir, yo no voy a creer en algo hasta que se me den pruebas observables, pruebas comprobables. Entonces, como decía, estas verdades absolutas se van a basar mucho en la observación, y si no hay, bien puedo creer, bien puedo no creer. A la vez, como le decía, esta falta de verdad absoluta, ¿qué diría? O sea, va a generar un caos social prácticamente, porque cada uno debería establecer sus normas. Yo digo que esto es bueno. ¿Saben qué? Yo pienso que es lo que pasa. Yo creo que deberíamos salir y matar a toda la gente que comete delito. Su verdad. Entonces, ¿cómo es su verdad? ¿Puede salir y matar gente? Obviamente que no. Como ahí... La ley. No quiero decir la frase porque me recuerda al Joker, pero estamos en una sociedad, vivimos en una sociedad. ¿Y eso qué significa? Que debemos establecer reglas, reglas de convivencia. Entonces, al fin y al cabo, si bien para los sofistas no va a existir estos absolutos, sí va a ser necesario establecer un código normativo, y ahí es donde entra también esto de la retórica. ¿Qué norma voy a poder imponer o voy a poder convencer que es pertinente? Entonces, ¿cuáles van a ser? Va a implicar también la moral de un grupo. ¿Por qué, por ejemplo, para los espartanos era válido matar a los recién nacidos o a la gente que era débil, mientras que para otros grupos sociales o para nuestra mirada actual eso es imposible, no se debe hacer? Entonces, eso vamos a tener que llegar a un acuerdo a través de las convenciones sociales, los acuerdos. Y surge esto del convencionalismo. Por ello, no puede haber un criterio objetivo de lo que es bueno, justo, recto, etc. Todo va a depender de los acuerdos que tomen los hombres. No se trata de un problema ideológico, sino que encubrió un trasfondo de lucha de clases. El relativismo sofista contra el conservadurismo de la nobleza. Como decía, estas caídas de la nobleza, esta duda, porque ¿en qué se basan los imperios? ¿En qué se basaba la potestad de un rey, por ejemplo, en la Edad Media? ¿Qué le daba poder? ¿Quién eligió a un rey? Ah, bueno, Dios, se supone. Entonces, Heredado. O sea, se supone que era Dios. exacto. Pero, ¿qué es lo que pasa con la noción de los dioses? Los dioses son paradigmas inquebrantables, son dogmas que no se pueden, son reglas que no se deben quebrar y que supuestamente no deberían cambiarse. Entonces, al tener un rey, estamos aceptando una verdad absoluta sobre un individuo. Este individuo fue elegido por Dios para gobernarnos. El sofismo nos dice, ¿y es verdad eso? ¿De dónde, No. ¿de dónde yo saco esto? ¿Estamos todos de acuerdo en que este sujeto es apto para gobernar? ¿Es correctas las políticas que nos está estableciendo? Entonces se da en este contexto de lucha política, y el relativismo pone en duda esa potestad divina de los emperadores, o que estas ideas de que provienen de una casta superior, porque también a veces era un tema de eso. Es una línea, una familia de emperadores, una familia, una sangre que es más relevante para, que tiene más valor que las demás. ¿Mm? Y por eso también contra este poder surge la necesidad de un convencionalismo. Todos tenemos que llegar a un acuerdo. No puede haber alguien que tenga más poder que uno. Nuevamente, volviendo a lo de Protágoras, vamos a poder también adaptar estas ideas a lo que es el arte. Si bien los sofistas no se van a dedicar tanto a ello, y está dentro de sus temáticas, obviamente, pero también va a ser relativo. Como dice, no va a existir lo bueno o lo bello en sí. Es decir, no van a existir unas normas estéticas específicas que van a dictaminar esto es lo que vale. Sino va a depender del sujeto. Y es lo que podemos ver, como dice, los cánones de belleza, o cuando nosotros vamos a comprar algo. Es que a mí me pareció bonito.
A mí me gusta. Cuando nos enamoramos, es que yo encuentro lindo a mi gordo. Punto. Entonces, hablamos de esta subjetividad de lo que nosotros vamos a encontrar de ello. No va a haber un canon establecido. Va a Que haber- trabaja ¿Quién muy quién estética, fue el que ¿cierto? dijo esto? No entendí. ¿Por qué? No entendí quién fue el que propuso eso. ¿Por qué? Por los sofistas. Como estamos hablando de Ah. relativismo, vamos a llevar Ya, estas viene por ahí. ideas al arte. El arte entonces no va a tener como les digo, un canon establecido. Estas son las normas que deben seguirse para establecer esto es arte o no. Y hasta el momento y hasta el día de hoy todavía tenemos a veces esas problemáticas en poder dictaminar qué es arte. Hace un tiempo salieron las noticias que alguien dejó una piña, si no me equivoco, en el piso de un museo. Llegó un guardia y le puso unas vallas de seguridad porque pensó que era una instalación artística. O esta banana que puso un artista también que la pegó con el coche en la pared y que sale como $250.000. Creo que unos lentes igual. También. Una piña. Entonces, un celular cargando también creo que pasó. exacto. Sí. Bueno, ahora hay un concepto que está dando vueltas por ahí, que el amparte, que realmente no es arte, sino que son pseudoarte, son supuestas ideas profundas, pero que al final no vienen del creador, sino que le dejan la carga al receptor de decidir si es arte o no, prácticamente, o de confundirlo, es decir, algo tan extraño, que deja la duda. De hecho, a Andy Warhol también se le está poniendo en duda su capacidad artística por lo mismo, porque pintó una lata de tomate, o una lata de sopa de tomate. ¿Cuál es el mensaje de ese cuadro? ¿O cuál Eso es le el iba a mensaje? decir, profe, que no ¿Mm? sería como o sea, el hecho de pegar la banana en la pared no sería traer el arte de Andy Warhol, pero a la actualidad. Quizás, pero ahí tenemos que entrar en otros conceptos de estética, cuál es el mensaje detrás, porque el arte no debiese ser vacío, se supone que el arte es una expresión del alma humana. ¿Qué es lo que está expresando el artista con una banana pegada en la pared? Porque si no, lo contrario es una imitación. El amparte en la actualidad podría ser Yoko Ono, ya que dicen que ella no tiene arte, pero todo lo que hace es artístico. Entonces ella es como la representación contemporánea del amparte. Sí, por ejemplo, cuando que sale gritando en un micrófono un rato. Entonces, hacen cosas que salen de la norma, pero que si la cambiamos del contexto, es decir, si sacamos a Yoko Ono gritando del museo, o en un museo, y la ponemos en el metro de Santiago gritando, ¿sigue siendo arte? ¿O es solamente una persona que tiene problemas psicológicos? Ahí queda la duda. Entonces, para los sofistas ahí ya quedaría en el receptor de la obra decidir si esto es arte, no, esto no es arte, esto a mí me gusta, esto no me gusta, a nuestra subjetividad. Sócrates no va a darnos una respuesta tampoco tan objetiva, pero sí lo va a tratar de encaminar. Bueno, algunas otras ideas de Protágoras junto con Gorgia es: cualquier opinión es verdadera, porque no existe la verdad absoluta. El hombre es la medida de todas las cosas, lo que habíamos dicho. Y el verdadero sabio es el que sabe adecuar su comportamiento a las circunstancias presentes, a la ocasión, al momento. En otras palabras, que se adapta. Y alguien que puede cambiar rápidamente su forma de pensar, es decir, que no va a tener un set de valores o de códigos éticos establecidos, casi hasta de supervivencia. Bien. La escuela de Sócrates, que va a estar compuesta por sus dos estudiantes más importantes, Platón y Aristóteles, van a tomar este concepto de mímesis y que la vamos a seguir utilizando en la estética, en la crítica literaria, en la teoría literaria. ¿Qué es mímesis? Como decíamos, viene de la palabra mimo.
y es un término que es sacado del ámbito religioso. Los griegos, para celebrar a Dionisio o a otros, hacían grandes fiestas, estas bacanales, donde se emborrachaban, y cuando llegaban a este punto de ebriedad máxima, ¿qué es lo que uno hace? Por experiencia, ya sean propias o ya sean observadas, se subió arriba de la mesa, o está arriba de la pelota, dicho de manera coloquial. ¿Eso qué quiere decir? Que el sujeto está tan ebrio que simplemente se expresa, hace tonterías, baila, etc. Pelea. Entonces, la Envió audios mímesis, que no debía. Llamó a la ex. la mímesis en una primera instancia, en un contexto religioso, era esta expresión, nada más. Con el tiempo, y bueno, Sócrates y Platón lo van acercando a esta noción de representación o de imitación. Y es esta... Profe, ¿Sócrates también pertenece a los sofistas? No, para nada, es contrario a los sofistas, pasaban peleando. Porque decía, porque Sócrates va a buscar una verdad, los sofistas no. Entonces ahí chocan. Y por otra parte, por su visión ética del conocimiento, Sócrates se dedicaba a conversar con sus estudiantes, a que ellos mismos generaran sus ideas, lo que digo, la mayéutica, sin un costo, a diferencia de los sofistas. No buscaba una intención de tener ganancias a través del conocimiento o de obtener poder. Lo importante para Sócrates era que el conocimiento te iba a acercar a la verdad, y la verdad es la forma en que el ser humano va a llenar su espíritu, va a sentirse satisfecho. Ah, Mayra, bueno, después no vi acá que se le había quedado pegado al internet. Bueno, ahí en la grabación después le da una segunda Sí, me vuelta. queda pegado cada rato, profe. Voy a llorar. Bueno, al final, si quieres, se queda un ratito y me hace las preguntas pertinentes, ¿ya? No se preocupe. Y José, si el arte es subjetivo o no, es una pelea que todavía está ahí discutiéndose. Lamentablemente, es lo que hablábamos al principio de la literatura, que hay elementos que no se pueden definir tan fácilmente porque hay muchos criterios a considerar que son netamente subjetivos. El arte al final creo que va a depender del contexto histórico, que es lo que y es algo que se va a ir viendo una vez que ya pasemos ciertas etapas. Por ejemplo, con Van Gogh. Van Gogh fue rechazado en su época. No logró vender ninguna pintura y ahora es considerado uno de los grandes maestros. Entonces, Es sí. que yo creo que depende igual mucho de la estética en la que se le mire, porque hay una rama de la filosofía que es estética, ¿cierto? Exacto. Por eso. Entonces, de distintas épocas tenemos distinta percepción de lo que es cualquier cosa y también el arte. Claro. De hecho, en este ramo la idea es abarcar un poco también esas nociones estéticas de cada época. Por eso es subjetivo, va a depender del contexto histórico en el que se produzca la obra, cuáles son las expectativas también sociales de qué es lo que debe cumplir una obra de arte. Bueno, volvamos. Entonces, Sócrates, Platón y Aristóteles van a establecer la mímesis, o se van a guiar con la idea de la imitación de la realidad. Aquí. Sócrates igual, para hablar un poquito de su estilo, empezamos a ver ya otra metodología que es el diálogo, a diferencia del sofista o del maestro, que es aquel que viene y le dice, esto es lo que tú tienes que decir, esto es, pero te lo puedes poner en duda también. Sócrates trata a través del diálogo de encontrar una verdad, de plantear preguntas. Como decía ahí, se centra en lo ético, y eso ético también va a determinar un poco la visión de arte.
Característica común que se comparten todas las cosas, las que aplicamos una palabra, criterio, existencia. Es decir, lo que va a buscar Sócrates va a ser la esencia. ¿Cuál es la esencia de las cosas? Para él va a utilizar este método mayéutico. Mayéutico. La Ujú. mayéutica. De las Y que mayéuticas. se divide en dos. La ironía, que es primero poner en duda todo, que es solo sé que nada sé, porque si ya nos ponemos en una postura, yo sí sé, yo soy el experto, nos vamos a limitar. Que es lamentablemente lo que mucha gente hace cuando se ven cuestionados y dicen, yo sé, yo por algo estudié tantos años, yo por algo hice esto. Uno va a tener muchos años en el cuerpo, muchas lecturas, y aún así tiene que estar abierto a nuevas visiones, nuevas interpretaciones. El conocimiento cambia. Entonces, esta habla de esa humildad también por la que buscaba Sócrates en relación al conocimiento. Y luego la mayéutica, que ya es este proceso de diálogo. Preguntas y respuestas para el interlocutor alcance la definición. Cuando de repente los alumnos pregunten o te den una respuesta, y puede que esté correcta, y llegar, pero ¿por qué? ¿Por qué cree que, no sé, supongamos que nos ponemos en una discusión sobre arte y tenemos ideas encontradas? ¿Por qué usted cree que tal libro es realmente bueno? ¿En qué se basa? Entonces, cosa de llegar a la esencia de qué es lo que hizo a un texto positivo o que sea bueno para el alma, aunque suene un poco cursi, de una persona. ¿Cuál es la esencia de ese libro? Entonces, para él, la esencia va a llegar a que las cosas deben ser buenas. Y si algo es útil, va a ser bueno. Más allá de la estética que presente, más allá si nos genera ese goce, ese placer estético de observarlo. Por ejemplo, ¿cómo puede ser? A ver, una ropa. Volvamos a la ropa. Ustedes se pueden comprar unos zapatos última moda mientras les sirva, esto va a ser bueno y va a tener características de belleza. Si se compra una talla muy chica o una talla muy grande, va a perder su utilidad, por lo tanto, no va a ser bueno ni bello, al menos para ustedes. Entonces, al final eso va a compartir un poco las ideas de los sofistas en relación a lo relativo, es decir, algo va a ser bello, bueno, útil, mientras le sirva a un sujeto en particular y en un contexto en particular. Se va a adaptar a la situación. Entonces, esta mímesis va a corresponder en la imitación de los objetos visibles que se dan en la realidad, aunque al mismo tiempo se enfatice que no se trata de su reproducción realista, sino más bien de las ideas que son los paradigmas de la realidad visible. ¿Qué quiere decir eso? Imitación de los objetos visibles que se dan en la realidad, pero no es una reproducción realista. Es decir, no intento en las obras, por ejemplo, de los dioses, cuando trataban de hacer esculturas de ellos, no hay una visión, no se sabe cómo son, pero aún así tratamos de acercarlos a los paradigmas, es decir, a nuestras creencias de cómo podrían haber sido. Quizás se relaciona a la idea de verosimilitud, es decir, que sea creíble. Yo tengo una idea de Zeus, tengo una idea de Cronos, de Hera, etc. Y esa idea la voy a acercar a la realidad. Estas mismas ideas o estas mismas nociones de ideas van a ser las que va a tomar Platón más adelante. Su filosofía tiene ya una finalidad política. No me quiero adentrar en Platón todavía, así que, bueno, ya estamos cumpliendo el tiempo. Por el simple hecho de que quisiera que lean primero
el mito de la caverna. Se los voy a dejar, aunque es Bueno, es Ese es súper muy fácil. bueno. Es Es muy muy bueno. fácil de encontrar en todo caso, pero igual por tema se los voy a dejar en intranet. Como saben bien, a grandes rasgos, el mito de la caverna habla de unos sujetos que están amarrados adentro y ven toda su vida pasar sombras. Eso es bastante interesante, al menos por dos aspectos, por el uso de, y me gustaría que lo analizaran al momento de leer, el uso de la literatura como o del relato, porque al fin y al cabo un relato no está describiendo la realidad, está haciendo una alegoría, por parte del visto del recurso literario para poder establecer conceptos abstractos, y en un segundo lugar, por las nociones de verdad y cómo esas nociones de verdad luego se van a plantear en relación a su visión al arte, porque sí Platón tiene una postura más definida y más, porque él radicaliza las nociones de Sócrates. Sócrates quería llegar a la verdad, a la idea, que es la esencia. Platón toma esto y la exalta, y habla de este mundo de las ideas versus el mundo real. Entonces, vamos a ver, como les digo, estamos en esta evolución del pensamiento sobrenatural, pensamiento mítico, que todavía lo tenemos, donde tratamos de explicar el mundo a través de dioses, de hechos sobrenaturales. Hoy no encuentro las llaves, me las tomaron los duendes. O a un pensamiento pues, natural de las cosas, donde la naturaleza, el mundo mismo, explica su funcionamiento, sus orígenes, que vamos a acercarlo también a nociones de ciencia. Por eso que la filosofía va de la mano con la ciencia. Si bien con el tiempo se separaron y vimos la ciencia como algo, un razonamiento lógico, de datos exactos, su surgimiento no podría haber sido posible si no es por los filósofos que establecieron métodos para analizar la realidad. Todo surge a través de esta abstracción, de esta necesidad de entender el mundo. Y luego este análisis, como digo, natural, pasa a este análisis del hombre. Ok, ahora creo que ya entiendo cómo está funcionando el mundo, cómo surgimos, porque estamos aquí de forma física. Ahora, ¿por qué estamos aquí de forma espiritual? ¿Por qué tengo esta conciencia? Y ahí empieza el hombre a hacerse las grandes preguntas de la vida. ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Qué existe? ¿Existe el alma? ¿Por qué estamos trabajando como un grupo social? Y empiezan a plantearse estos análisis de los grupos, de las esencias de las cosas, qué es la justicia, qué es la belleza. Sócrates, por ejemplo, para volver un poco a él y a la mayéutica, es ¿cómo sabemos que un acto es justo o que es algo moral? Pongamos un ejemplo. Últimamente han surgido muchos videos de youtubers que salen grabándose a sí mismos, dándole dinero a algún indigente y obviamente luego suben eso a YouTube. ¿Es el acto bueno? No. Tiene ese componente social de quedar bien con las personas también. Pero el acto en sí es bueno de donar y entregar dinero. El acto en sí Pero es que al final es un está acto bien. que está haciendo por Lo está Sí, haciendo por beneficio conveniencia propio, propia. por beneficio propio y social. Eso. A ver qué nos dice acá. Bueno, pero no desinteresado. Entonces, si hay un interés personal, igual estaríamos evitando o podríamos alejarnos de la noción buena porque es egoísta. Si quizás no existiese la recompensa, la motivación, el acto no se realiza. Pero también existe gente que realiza esos actos sin la necesidad de compartirlo con la gente. Entonces, ahí podemos hablar de que en ese caso Keanu Reeves. es por sí. Pero no necesariamente es un acto por hacerlo sin mostrarlo al público es desinteresado, puede ser para complacer el ego propio, sin Exacto. necesidad de resto.
También puede ser por eso. Entonces, ahí Profe, esa... Ya. como usted dijo, si es útil, es bueno. En ese caso es útil para la persona que lo recibe, entonces sí se diría bueno. Muy bien, Para la entonces, persona que lo recibe. para quien lo recibe. Muy bien. Entonces, como bien dice, si nos planteamos desde la misma postura de Sócrates, que habla que lo bello y lo bueno es útil, claro, el efecto de la acción es positiva, es buena. Así que podríamos decir que sí. Probablemente si lo planteamos ahora desde otra perspectiva, ¿es moral? Quizás ahí la respuesta cambie. La acción es buena. Profesora, disculpe. Oiga, ¿cuáles son los aspectos más importantes que deberíamos analizar de esta clase? Los aspectos más interesantes. Bueno, uno, la subjetividad del relativismo de los sofistas, que es lo que me interesa más, sobre todo al momento de argumentar algún texto, si es bueno o es malo, desde su perspectiva personal, por ejemplo. Una pregunta, una evaluación, una pregunta de prueba, desde su perspectiva, ¿qué es lo que hace que X obra sea buena? Desde su perspectiva. Y es válido. Lo que ahí me va a interesar va a ser la argumentación. Y eso es lo que me interesa hoy día, que captemos que dentro de la literatura o de la recepción artística está toda la percepción individual, que es la teoría de la recepción. ¿Dijo qué es lo que consideramos bueno de una lectura? Claro, de una lectura, de un texto o un texto dado, que les voy a en una evaluación. Y del Sócrates, lo que me interesa también es cómo una obra literaria puede ser buena dentro de un contexto determinado, porque hablábamos de la utilidad. Y también sería bueno que, bueno, lo vamos a rescatar el concepto de mímesis, pero ese más adelante igual, porque todavía se va a seguir desarrollando con Platón y aún más con Aristóteles, como todavía no lo hemos... ¿Profe, qué había dicho sobre Sócrates? Sobre Sócrates, sobre el concepto de utilidad. Ya. Cómo la literatura, pues, un texto es útil. Cómo podría ser útil, en qué contexto o en qué aspecto de la vida. Y ahí quizás plantear una pequeña discusión en relación a los aspectos éticos, cómo se puede valorar lo que se lee. Como la discusión que tuvimos recién de los youtubers o de la gente que sube videos haciendo cosas buenas. Más que nada eso, es decir, cómo desde la literatura una es útil y cómo nosotros podemos percibirla como bella o no bella desde las perspectivas individuales que nosotros tenemos, de nuestras propias expectativas del arte. Bien. Entonces, como digo, la mímesis también es un concepto importante, pero hasta ahora solamente la hemos visto como la representación de la realidad. Nada más. Ya más adelante con las próximas clases vamos a analizarlas con Platón y con Sócrates. Bien. Bueno, chicos. Profe, disculpe, ¿hay algo que quieran que leamos, investiguemos Sí, durante el fin de semana? Para la próxima clase, el mito de la caverna. ¿Ya? Ok. Eso me interesa esencialmente y como les digo, les voy a subir el otro texto de literatura y filosofía como un texto complementario. Si tienen tiempo, leanlo. ¿Hay cosas que deberíamos anotar del PowerPoint? Bueno, si van a anotar algo, más que nada los comentarios que yo pueda hacer o las preguntas de sus compañeros, pero porque el PowerPoint los tengo que subir, sí o sí. Así que ahí ya van sus apuntes personales, dudas, preguntas. Bien. Ok. La cueva es de Platón, ¿cierto? Sí, el mito de la cueva. Ok. Bien, chicos. Voy a ver primero quiénes estamos, ya que estamos más avanzados en las clases.
Así que todavía no se me escapen, por favor. Bueno, acá. Bien, por ahora. ¿Dónde está? Bueno, vamos a dejar de grabar por ahora y voy a pasar la lista para no estar dando todos sus datos.